En la Inglaterra victoriana, cuando la muerte visitaba a una familia, solo quedaba una forma de preservar para siempre la memoria de un ser querido, una última fotografía. Pero algunas imágenes guardan secretos que trascienden la muerte misma. Esta es la historia de una fotografía que debía ser una última despedida, pero se convirtió en evidencia de uno de los misterios más perturbadores de la medicina victoriana. La fotografía que vemos fue tomada el 15 de noviembre de 1858, un día después de la muerte repentina de Herbert Prescott, de solo 16 años. Lo que vemos es a George Prescott, entonces de 9 años, posando solemnemente junto a su hermano mayor, Herbert Prescott, quien yace aparentemente en paz eterna en un elegante sillón victoriano. Una escena conmovedora de despedida familiar que oculta una verdad aterradora descubierta décadas después. Herbert Prescott no era solo el hermano mayor de George. A los 16 años había asumido responsabilidades muy por encima de su edad, convirtiéndose en figura paterna para su hermano menor tras la trágica muerte de su padre en un accidente de carruaje 3 años antes. Su madre, Victoria Prescott, una mujer de temperamento frágil, nunca se recuperó del todo de la pérdida de su esposo y con frecuencia se aislaba por largos periodos, dejando a Herbert como el verdadero guardián del bienestar de la familia. A pesar de su juventud, Herbert trabajaba como aprendiz de contabilidad en una firma respetable del centro de Londres, un puesto que había obtenido por su inteligencia excepcional y su madurez precoz. Los vecinos lo describían como un joven de salud fuerte y determinación impresionante, que nunca mostró señales de enfermedad grave. La mañana del 14 de noviembre, Herbert despertó aparentemente bien. Tomó su desayuno habitual, habló brevemente con George sobre los preparativos para el invierno y subió a su habitación, diciendo que se sentía algo fatigado. George, ocupado con sus lecciones, no pensó mucho en ello. Para un niño de 9 años, que había perdido a su padre tan joven y vivía con una madre frecuentemente ausente en su propio dolor, la presencia de Herbert representaba toda la estabilidad familiar que conocía. Solo al anochecer, cuando Herbert no bajó a cenar, George subió las escaleras para ver cómo estaba. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Herbert yacía en su cama, inmóvil, con una expresión serena, como si simplemente se hubiera dormido y hubiera decidido no despertar jamás. El doctor local, Frederick Hastings, fue llamado de inmediato. Hastings, educado en la prestigiosa Universidad de Edimburgo, había atendido a la familia Prescott durante años y conocía bien el historial médico de ambos hermanos. Su análisis fue concluyente y desconcertante. Herbert Prescott estaba muerto, pero no había señales evidentes de ninguna causa específica. El examen mostró que el corazón se había detenido, pero sin indicios de enfermedad previa. No había rastros de veneno, ni heridas, ni trauma físico. La temperatura del cuerpo había descendido naturalmente. El rigor mortis se estaba instalando como era de esperarse, y todos los signos vitales estaban ausentes. Para todos los fines prácticos y médicos, Herbert Prescott había experimentado lo que los doctores victorianos llamaban muerte natural. Un término que con frecuencia ocultaba las limitaciones del conocimiento médico de la época. El doctor Hastings registró en el certificado de defunción, muerte súbita por causa natural indeterminada. Ausencia de signos vitales confirmada. Recomienda entierro dentro de 48 horas según el protocolo sanitario. En la Inglaterra victoriana, era común fotografiar a los muertos, especialmente cuando se trataba de miembros jóvenes de la familia. Estas fotografías post-mortem, conocidas como memento mori, servían como recuerdos finales y a menudo eran la única imagen que la familia poseía de su ser querido. Victoria Prescott, aún devastada por la pérdida, se encontraba incapaz de tomar decisiones sobre los arreglos finales de Herbert. Fue James Morland, un amigo cercano de la familia y fotógrafo respetado en la comunidad, quien sugirió con delicadeza crear una última imagen del joven Herbert. Morland conocía la difícil situación de la familia Prescott y deseaba ofrecer ese gesto final de apoyo a la viuda afligida y a los hijos sin padre.
Morland era conocido en la región por su habilidad para crear retratos post-mortem dignos y respetuosos. Llegó a la residencia Prescott a la mañana siguiente, llevando su pesado equipo y las placas de vidrio necesarias para el proceso fotográfico de la época. El daguerrotipo, el proceso fotográfico dominante en 1858, requería largos tiempos de exposición y un cuidadoso posicionamiento de los sujetos. La sesión fotográfica fue meticulosamente planeada. Herbert fue colocado en su sillón favorito, vistiendo su mejor traje, con una expresión que Morland logró hacer serena y digna. George fue posicionado junto a él, una mano descansando suavemente sobre el hombro de su hermano fallecido, creando una imagen que transmitía tristeza y aceptación. Nadie podría imaginar entonces que esa fotografía se convertiría en evidencia crucial de un misterio médico que solo sería resuelto casi 6 décadas después. Morland notó algo peculiar durante la sesión. En sus notas personales, descubiertas mucho después en su estudio, escribió: el sujeto fallecido presentaba una coloración facial ligeramente más rosada de lo habitual en casos similares. Lo atribuía a una buena circulación previa y al breve tiempo transcurrido desde la muerte. Herbert Prescott fue enterrado en el cementerio local el 16 de noviembre de 1858, solo 2 días después de su muerte repentina. El funeral fue sencillo pero respetuoso, con la asistencia de algunos vecinos y compañeros de trabajo. George, aún en shock por la pérdida, permaneció junto a la tumba hasta que la tierra cubrió por completo el ataúd de roble que albergaba los restos de su hermano. Los años siguientes fueron difíciles para la familia Prescott. Victoria, devastada por la doble pérdida, se encerró aún más en su dolor, pasando días enteros en sus aposentos. George creció bajo el cuidado intermitente de su madre afligida y la bondad de vecinos compasivos. Pero fue James Morland quien se convirtió en una figura paterna constante en su vida, visitando con frecuencia a la familia y ofreciendo apoyo práctico cuando era necesario. La fotografía de Herbert se convirtió en la posesión más preciada de la familia. Cuidadosamente enmarcada en la sala, era un recordatorio silencioso de la estabilidad perdida. George creció, se casó con Sarah Cavanaugh, tuvo hijos, y con el tiempo se convirtió en un comerciante respetado en la comunidad. La fotografía de Herbert permaneció siempre en su sala, un recordatorio constante del hermano que había perdido tan joven y tan misteriosamente. Cuando George murió en 1923, a los 74 años, sus hijos heredaron no solo sus posesiones materiales, sino también las historias familiares que él había conservado con cuidado durante décadas. Entre esas historias estaba el relato detallado sobre la misteriosa muerte de Herbert y las circunstancias que rodearon aquella última fotografía. Fue solo en 1919, durante los trabajos de renovación del cementerio local para acomodar los cuerpos de soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, que el misterio de Herbert Prescott comenzó a revelarse de una forma aterradora. El Dr. Horus Fairchild, un patólogo forense pionero que había estudiado las técnicas más recientes de investigación médica en Francia, fue contratado para supervisar la exhumación de varios cuerpos que debían trasladarse a una nueva sección del cementerio. Entre esos cuerpos se encontraba el de Herbert Prescott, que había permanecido enterrado por más de 6 décadas. Lo que el Dr. Fairchild descubrió cuando el ataúd fue abierto desafió todas las expectativas y arrojó una luz siniestra sobre los eventos de 1858. El ataúd de roble, sorprendentemente bien conservado debido a la calidad de la madera y las condiciones específicas del suelo, reveló evidencias que transformaron una aparente muerte natural en uno de los casos más perturbadores de la literatura médica forense. Los descubrimientos del Dr. Fairchild fueron documentados meticulosamente en su informe oficial, preservado en los archivos del Instituto Real de Medicina de Londres. El interior de la tapa del ataúd mostraba marcas inconfundibles de arañazos profundos, claramente hechos por uñas humanas. Aún más inquietante, la posición del esqueleto había cambiado significativamente desde el entierro original. Mientras que Herbert había sido sepultado cuidadosamente, colocado de espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho, como dictaba la tradición,
El esqueleto fue hallado en una posición que sugería una lucha desesperada. Los brazos estaban extendidos hacia la tapa del ataúd y fragmentos de la ropa fúnebre estaban esparcidos de una manera que indicaba movimiento violento. Un análisis más detallado reveló que las falanges de ambas manos mostraban fracturas consistentes con intentos desesperados de escape. El Dr. Fairchild anotó que el desgaste en los huesos de los dedos era característico de una excavación prolongada contra una superficie dura. Y pequeños fragmentos de madera permanecían incrustados bajo lo que quedaba de las uñas. Pero quizás el hallazgo más impactante fue el estado del cráneo. Contrario a lo que se esperaría en un caso de muerte natural seguida de entierro inmediato, el cráneo mostraba signos de trauma interno que solo podrían haber ocurrido después del entierro. Una presión arterial extremadamente elevada, posiblemente causada por pánico y desesperación, había producido pequeñas fracturas en la base del cráneo. El Dr. Fairchild concluyó en su informe, la evidencia es inequívoca. Herbert Prescott no estaba muerto cuando fue enterrado. Experimentó un estado de animación suspendida que fue diagnosticado erróneamente como muerte según los estándares médicos de 1858. El sujeto recobró la conciencia dentro del ataúd y luchó desesperadamente por su libertad antes de sucumbir a la asfixia y el agotamiento. Esta revelación arrojó nueva luz sobre la fotografía tomada por James Morland. Expertos modernos en fotografía histórica, consultados sobre la imagen, notaron detalles que habían pasado desapercibidos durante décadas. La ligera coloración rosada del rostro, que Morland había observado, era en realidad un indicio de circulación sanguínea aún activa. Aún más significativo, un análisis cuidadoso de la fotografía reveló algo que heló la sangre de los investigadores. Al ampliar digitalmente la imagen de los ojos de Herbert, es posible observar que los párpados no estaban completamente cerrados, y hay una sutil tensión muscular en el rostro incompatible con una verdadera muerte. La medicina victoriana, aunque avanzada para su tiempo, aún carecía de los métodos diagnósticos necesarios para distinguir entre la muerte real y los estados de coma profundo o catalepsia. El Dr. Hastings, un médico respetado y competente según los estándares de 1858, había seguido todos los protocolos médicos disponibles, pero simplemente no poseía los instrumentos ni el conocimiento necesario para detectar signos vitales extremadamente débiles. La condición que Herbert probablemente experimentó se conoce hoy como catalepsia. Un raro estado neurológico caracterizado por rigidez muscular y aparente ausencia de signos vitales detectables por los métodos primitivos de la época. Durante los episodios catalépticos, la respiración puede volverse tan superficial y el pulso tan débil, que son prácticamente indetectables sin equipo moderno. El Dr. Joseph Karobay, especialista moderno en medicina forense histórica, explicó en su estudio del caso Prescott que la catalepsia se confundía con frecuencia con la muerte. En la era premoderna, los síntomas podían persistir durante horas o incluso días, creando una situación aterradora en la que el paciente permanecía consciente pero incapaz de moverse o comunicarse. Herbert Prescott probablemente fue consciente de todo el proceso, desde el diagnóstico incorrecto hasta el momento del entierro. Las implicaciones de este descubrimiento se extendieron mucho más allá del caso individual de Herbert Prescott. Investigaciones posteriores en registros médicos y funerarios de la época revelaron que casos similares podrían haber sido más comunes de lo imaginado. La práctica victoriana del entierro rápido, motivada por preocupaciones sanitarias válidas, creó inadvertidamente condiciones donde los errores de diagnóstico podían tener consecuencias fatales. El caso de Herbert Prescott se convirtió en un referente en la literatura médica forense, siendo estudiado en universidades de medicina como ejemplo de las limitaciones históricas del diagnóstico médico y la importancia de métodos confirmatorios rigurosos para determinar la muerte. George Prescott, quien murió sin conocer la verdad sobre el destino de su hermano, había conservado cuidadosamente todos los documentos relacionados con aquel terrible día de noviembre de 1858. Entre esos documentos, descubiertos por sus descendientes, se halló un diario personal donde registró sus reflexiones sobre la repentina muerte de Herbert.
En una entrada particularmente inquietante, fechada 2 años después del entierro, George escribió: "A veces me despierto en la noche pensando en Herbert. Tengo sueños extraños donde me llama, como si intentara decirme algo importante. Madre dice que son solo fantasías de un niño sin padre, pero no puedo quitarme la sensación de que algo no estuvo bien ese día". El señor Morland también parece inquieto cuando visitamos la tumba, como si él también percibiera algo que no podemos nombrar. Esa intuición de George, registrada décadas antes del descubrimiento forense, sugiere que incluso un niño percibió algo perturbador sobre las circunstancias de la muerte de Herbert, algo que su joven mente no podía expresar con claridad. La fotografía de los hermanos Prescott se convirtió en uno de los documentos históricos más estudiados del periodo victoriano, no solo por su valor artístico como ejemplo de fotografía post-mortem, sino como evidencia involuntaria de uno de los casos más impactantes de entierro prematuro registrados en la historia médica. Museos médicos de todo el mundo ahora exhiben reproducciones de la fotografía junto a los descubrimientos forenses, utilizando el caso como herramienta educativa para ilustrar la evolución del conocimiento médico y la importancia de métodos diagnósticos precisos. El fotógrafo James Morland, cuyas notas detalladas sobre la sesión fueron preservadas, documentó no solo los aspectos técnicos de la fotografía, sino también sus impresiones personales de aquel día. En una carta a un colega, descubierta en sus archivos personales, escribió: "Hubo algo inquietante en esa sesión. El joven George parecía nervioso de una forma que iba más allá del duelo normal. Seguía mirando a su hermano como si esperara que se moviera. Pensé que era solo el extraño comportamiento de un niño afligido. Pero ahora me pregunto si percibió algo que nosotros, los adultos, ignoramos". Las técnicas fotográficas de 1858 requerían largas exposiciones, a menudo de varios minutos. Durante ese tiempo, Morland observó atentamente a George, notando que el niño parecía murmurar algo en voz baja, casi como si hablara con su supuesto hermano muerto. Estas observaciones, registradas como curiosidades en su momento, adquieren ahora un significado mucho más sombrío. El Dr. Fairchild, en sus estudios posteriores de casos similares, descubrió que el fenómeno del entierro prematuro era lo suficientemente común en la era victoriana como para inspirar la invención de varios dispositivos de seguridad diseñados para permitir a las personas enterradas por error señalar desde el interior de sus ataúdes. Estos dispositivos, que incluían campanas conectadas a la superficie por cuerdas y tubos de ventilación especiales, se comercializaban como seguros contra entierros prematuros y encontraron un mercado ansioso entre las familias aterrorizadas por la posibilidad de enterrar vivos a sus seres queridos. La compañía londinense Battesons Patent Caffin Company desarrolló uno de los sistemas más elaborados, que incluía un mecanismo de campana activado por movimiento interno y un sistema de tuberías que proporcionaba aire fresco al interior del ataúd durante una semana después del entierro. Aunque estos dispositivos eran costosos y considerados excéntricos por muchos, algunos casos documentados de activación posterior al entierro sugieren que el miedo no era completamente infundado. El caso de Herbert Prescott influyó directamente en el desarrollo de protocolos médicos más rigurosos para la confirmación de la muerte. En la década de 1870, los hospitales británicos comenzaron a implementar periodos obligatorios de observación antes de liberar los cuerpos para el entierro, y se desarrollaron métodos de confirmación más sofisticados. El Dr. Ernest Cavanaugh, médico pionero en la detección de signos vitales débiles, desarrolló técnicas que incluían la observación prolongada de la condensación en espejos colocados sobre las fosas nasales y la boca, además de métodos para detectar pulsos extremadamente débiles mediante presión prolongada en puntos específicos del cuerpo. Estas innovaciones médicas, aunque primitivas según los estándares modernos, representaron avances significativos en la prevención de diagnósticos erróneos de muerte y redujeron drásticamente la incidencia de entierros prematuros. La historia de los hermanos Prescott también plantea profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la muerte y los límites de la percepción humana.
Herbert experimentó un estado liminal entre la vida y la muerte que desafía nuestras categorías convencionales de existencia. Su conciencia, aprisionada en un cuerpo que parecía muerto para los observadores externos, representa un tipo de experiencia humana que trasciende nuestra comprensión habitual de la condición humana. Los estudios modernos sobre experiencias cercanas a la muerte y estados alterados de conciencia frecuentemente hacen referencia al caso de Herbert Prescott como un ejemplo extremo de cómo la conciencia puede persistir incluso cuando los signos físicos de vida son imperceptibles. Algunos investigadores sugieren que Herbert pudo haber experimentado una forma única de lucidez durante su periodo cataléptico, permaneciendo consciente de su entorno mientras era incapaz de responder físicamente. La fotografía sigue fascinando no solo a historiadores y médicos, sino también a artistas y filósofos que ven en la imagen una poderosa representación de la fragilidad de la vida humana y de las limitaciones del conocimiento humano. La expresión serena en el rostro de Herbert, capturada en el momento exacto entre la vida y la muerte, se ha convertido en un símbolo de la misteriosa frontera que separa estos dos estados fundamentales de existencia. Los investigadores contemporáneos en neurociencia han utilizado el caso de Herbert Prescott como punto de partida para investigaciones sobre la persistencia de la conciencia en estados de aparente muerte clínica. Aunque es imposible saber con exactitud qué experimentó Herbert durante sus últimos momentos en el ataúd, la evidencia forense sugiere que mantuvo no solo la conciencia, sino también suficiente fuerza física para intentar escapar durante un tiempo considerable. La doctora Mary Hastings, descendiente del médico que originalmente examinó a Herbert, realizó un extenso estudio del caso usando técnicas modernas de análisis forense. Su conclusión fue que Herbert probablemente permaneció consciente durante varias horas después del entierro, luchando contra el confinamiento hasta que la combinación de asfixia y agotamiento finalmente prevaleció. Este análisis moderno agrega una dimensión aterradora a la historia, sugiriendo que Herbert no solo despertó dentro del ataúd, sino que mantuvo suficiente esperanza y determinación para luchar por su supervivencia durante un periodo prolongado. Las marcas de uñas en la tapa del ataúd cuentan la historia de una lucha desesperada que duró mucho más de lo que cualquiera podría soportar psicológicamente imaginar. El legado del caso de Herbert Prescott se extiende mucho más allá de la medicina forense. La historia se convirtió en parte del folclore victoriano, inspirando varias obras de ficción gótica y contribuyendo a la atmósfera de misterio y morbosidad que caracterizó la literatura de la época. Autores como Edgar Allan Poe, aunque escribieron antes del descubrimiento de la evidencia forense, parecen haber intuido los horrores del entierro prematuro en relatos como El entierro prematuro y Los huesos. El caso de Herbert Prescott, cuando finalmente fue revelado, confirmó que tales horrores no eran solo productos de la imaginación literaria, sino realidades médicas que habían atormentado a familias reales. La influencia de la historia también puede observarse en el desarrollo de prácticas funerarias más cautelosas. Las funerarias modernas implementaron periodos obligatorios de enfriamiento y múltiples confirmaciones médicas antes del entierro, inspiradas parcialmente por casos históricos como el de Herbert Prescott. Los cementerios contemporáneos incluyen con frecuencia memoriales dedicados a las víctimas del entierro prematuro. Reconociendo que esta tragedia médica afectó a muchas más familias de las que los registros oficiales documentaron. La tumba de Herbert Prescott se convirtió en uno de esos memoriales no oficiales, visitado por investigadores médicos y personas interesadas en la historia macabra de la medicina victoriana. La fotografía de los hermanos Prescott permanece como un testimonio silencioso de una época en que los límites entre la vida y la muerte eran mucho menos claros de lo que imaginamos hoy. Cada vez que observamos la imagen, nos enfrentamos a la realidad de que Herbert, aparentemente en reposo sereno, en realidad estaba experimentando los momentos finales de una existencia que se extendía más allá de los métodos de detección disponibles en 1858. George, posando inocentemente junto a su hermano, no podía imaginar que estaba participando en la documentación de uno de los misterios médicos más perturbadores de la historia. Su mano,
descansando suavemente sobre el hombro de Herbert, representa no solo un gesto de despedida, sino un último toque entre dos hermanos, uno de los cuales aún luchaba en silencio por su vida. La cruel ironía de la situación es que si Herbert hubiera logrado comunicar su estado durante el examen médico inicial, o si los métodos diagnósticos de la época hubieran sido más sofisticados, su vida podría haberse salvado. En cambio, se convirtió en víctima de las limitaciones médicas de su tiempo, transformándose en un ejemplo trágico de cómo el conocimiento científico evoluciona, a menudo a costa de vidas humanas. Hoy, cuando observamos esta fotografía histórica, vemos no solo un artefacto cultural de la era victoriana, sino la evidencia de una tragedia personal que ilustra la fragilidad de la vida humana y los peligros de asumir que comprendemos completamente los misterios fundamentales de la existencia. Herbert Prescott, en su prolongada y aterradora muerte, se convirtió inadvertidamente en un símbolo de la necesidad humana de cuestionar nuestras certezas más básicas sobre la vida, la muerte y los estados liminales que existen entre ambas. La historia de los hermanos Prescott nos recuerda que detrás de cada documento histórico, cada fotografía antigua y cada misterio del pasado, existen experiencias humanas reales. Personas que vivieron, sufrieron y enfrentaron destinos que desafían nuestra comprensión. Herbert Prescott no eligió convertirse en objeto de estudio médico. Simplemente experimentó una tragedia que trascendió su época y siguió enseñando lecciones importantes a las generaciones futuras. Este es el poder duradero de la fotografía de los hermanos Prescott. Captura no solo un momento en el tiempo, sino una verdad universal sobre los límites del conocimiento humano y la persistencia de los misterios que continúan desafiando nuestra comprensión del mundo natural y de la experiencia humana. Si esta historia de los hermanos Prescott ha despertado tu interés por los oscuros misterios de la historia médica, considera suscribirte a nuestro canal. Seguimos explorando casos fascinantes donde el pasado revela secretos que desafían nuestra comprensión del mundo. Y cada nuevo descubrimiento nos recuerda que la historia está llena de misterios aún por descubrir.